Perfecto. Bien. Denise, a Villoldo, este tributo que Ciamarela Tango hace al papá del tango, Ángel Gregorio Villoldo Arroyo, ¿podría decirse que es un disco contra el desánimo, contra el encierro en estos tiempos que vivimos? Sí, realmente sí, por esa característica propia del tango en sus inicios, que es un tango que difiere en estado de ánimo del que vino después. El tango villoldiano, ese tango inaugural, es muy alegre, es muy festivo, es jocoso, tiene un montón de características que en este momento difícil de tránsito de la pandemia se vuelven fundamentales, ¿no? Y además recordar que Villoldo también pasó una situación de epidemia con la gripe española, ¿no? Así que parece que el tango hubiera hecho un gran círculo y que nos volvemos a encontrar en este momento con ese espejo que hay a inicios del 1900, ¿no? ¿Cómo se logra conjugar música e investigación? ¿Qué es lo que se destaca en la propuesta de Ciamarela Tango? La verdad es que no fue del todo intencional, pero fue surgiendo a medida que avanzamos con el trabajo, porque nos dimos cuenta de que había tangos que, pese a pertenecer a compositores que son muy conocidos, nosotras empezamos indagando primero la obra de Rodolfo Llamarela. Yo tengo el vínculo familiar a través del apellido, y, y ya en el caso de Llamarela, que es uno de los fundadores de Sadaic, de modo que uno piensa que todo está registrado, que todo es fácil de encontrar, y no es así. Hay tangos que tal vez porque fueron estrenados en sainetes, pero nunca fueron grabados, o tangos que por razones varias fueron a parar al extranjero, pero después tampoco fueron grabados y no volvieron. Bueno, por diversas razones hay una importante parte del legado tanguero, y supongo que con el folclore debe pasar quizás algo parecido, así que es una tarea pendiente. Yo adoro el folclore, tengo muchísimas ganas de visitar Santiago del Estero, me encanta la chacarera, me encanta, así que hay ahí un pequeño descubrimiento, humilde descubrimiento que hicimos con la orquesta cuando arrancamos, allá por el año 2013, y decidimos, una vez que agarramos la punta de ese hilo, no soltarlo, ¿no? Y cada vez que aparecía la curiosidad por algún autor, por alguna obra, ir a buscar en los libros, en la documentación que ha quedado, qué es lo que no conocemos, qué es lo que se ha perdido de esas historias, para ir a rescatarlas, ¿no? Y no solamente haciendo una especie de turismo del pasado, sino porque como en la arqueología, bueno, uno si encuentra, qué sé yo, una cerámica, una pieza de una antigua civilización, no puede hacer mucho más que exhibirla en un museo, además de, bueno, de reconstruir a partir de la pieza quizás algunos elementos, pero con los tangos, con la música, la podemos resucitar de un modo muy particular, ¿no? Porque al reinterpretarla, al hacer nuevos arreglos, al bailarla, al volverla a la vida, al grabarla, se produce una especie de matrimonio entre épocas mucho más fructífero, ¿no? Inclusive. Así que esa beta de la arqueología en el tango y por extensión en la música nos pareció muy atractiva, muy valiosa y muy digna de que nos ocupáramos, ¿no? Del tema. Denise, ¿cómo surge
ese Amarela Tango y el porqué de ese cosmopolitismo que lo define en esencia. Surge porque, bueno, por razones profesionales yo me dedico también a la investigación científica, entonces estuve viviendo muchos años en Francia y cuando regresé tenía la intención de hacer este trabajo sobre la obra de Rodolfo Llamarela y la primera persona que contacté y que se entusiasmó con el proyecto es una chilena que se llama Cindy Archa, que había llegado a Buenos Aires en el 2008 para perfeccionarse en bandoneón y en arreglos. Ella es la arregladora de todos los temas de Llamarela Tango. Y claro, naturalmente ocurrió que a la hora de conformar una agrupación, un grupo alrededor de este proyecto, Cindy, lógicamente, siendo una inmigrante en la ciudad de Buenos Aires, había tomado ya contacto, tocaba en varias orquestas, pero naturalmente había mucha afinidad con otros músicos venidos de otras partes del mundo, también por amor al tango, ¿no? Y entonces, bueno, los lazos de amistad y de admiración por la manera de tocar, por la manera de interpretar, por la manera de abordar, hizo que al ir convocando músicos fuimos de a uno, no nos habíamos propuesto especialmente armar un grupo femenino, pero resultó que cuando quedamos constituidas nos dimos cuenta de que, bueno, de que éramos todas mujeres y que parecía la ONU, que había un montón de nacionalidades distintas y ese aspecto nos gustó particularmente y nos pareció muy relevante para constituir un grupo que buscaba justamente transitar los márgenes de las obras de los grandes compositores, porque, bueno, va contra algunos prejuicios que se asientan en el tango respecto de la importancia de ser porteño para entender de qué se trata, cosa que está más que demostrado que no es así y que este amor por nuestra música y por nuestras tradiciones está abierto al mundo entero, ¿no? Y gracias a que el tango tiene una cuna, sí, rioplatense, pero tiene al mismo tiempo una cuna internacional por el hecho de que Buenos Aires en ese momento y el país entero era una mezcla de nacionalidades de todo el mundo. Entonces, a veces uno piensa al tango como nacido en ese territorio estrecho, pero la inmigración, el fenómeno inmigratorio, hace que en definitiva desde su cuna sea un fenómeno de alcance mundial, ¿no? De mezcla de muchas culturas, de muchas formas de entender el arte, la música, la vida, ¿no? Exacto. Quería preguntarte si la obra de Villoldo aboga por la mujer independiente, teniendo en cuenta ese tono apicarado que tienen algunas de las composiciones de él. Sí, eso realmente yo no creí que fuera así, porque además todavía hoy las mujeres luchamos por muchos derechos que están faltando y resulta poco creíble realmente que un hombre de los años 1900 pudiera realmente preocuparse por la situación de la mujer y en particular por la defensa de la mujer independiente. A mí me parecía imposible. No obstante, bueno, este trabajo fue hecho junto con un académico, un miembro de la Academia Nacional del Tango que se dedicó específicamente a Villoldo, que se llama Tito Rivadeneira, que le dedicó 2 libros, y que con argumentos, con documentación, me convenció de que realmente Villoldo era una persona excepcional, no solamente como artista, como compositor, como letrista, sino también en su concepción
de la sociedad, del mundo, ¿no? Esa filosofía que lleva como carga cualquier expresión artística. Y efectivamente se trata de una persona preocupada por expresar, por hacer aparecer esa paridad entre el hombre y la mujer en las letras. Una particularidad es que cuando escribía una letra con título alusivo a una mujer, como el porteño, o a un hombre, como el porteñito o como la caprichosa, inmediatamente Villoldo preveía una letra por si lo cantaba alguien del otro género, ¿no? Entonces, así como estaba el porteñito, estaba la porteñita, así como estaba la caprichosa, estaba el caprichoso, así que el capricho no termina siendo una exclusividad femenina, ¿no? Pero esa es una característica, pero bueno, así como está esa, hay varios signos en sus letras de una preocupación por esa paridad. Y a ese punto me pareció que era extraordinario, ¿no? Porque un grupo como el nuestro realmente podía vestirse con la obra de Villoldo, pudiendo además mostrar un aspecto de su manera de concebir el mundo a través de la música, pero al mismo tiempo muy, muy contemporánea nuestra, ¿no? Muy, muy actual, muy vigente. Denise, ¿fue un desafío para ustedes tener que ponerle letra, y una letra que está muy imbrincada en este tiempo a aquella inolvidable milonga Calizay? La verdad es que fue casi eh, una obligación, diría yo, porque nosotras no sabíamos que Villoldo hubiese compuesto algo que hoy podríamos homologar con un jingle publicitario, ¿no? Este Calizay era un aperitivo, un vino quinado, porque hoy actualmente me informé, hay aperitivos a base de quina, eh, pero no vinos quinados, o sea, no hay nada hoy equivalente a aquel Calizay que era tan famoso. De hecho, estamos viendo con una bodega mendocina si no podemos reflotar esa receta para que vuelva a existir el aperitivo Calizay, aunque sea por un ratito, para, para el lanzamiento del disco que en algún momento esperamos poder hacer. Pero la cuestión es que Villoldo había hecho este tema instrumental para, creo que se llaman, ahora no me va a salir bien el nombre de la bodega, pero había hecho este trabajo para los creadores del Calizay y entonces se nos ocurrió mirar los anuncios publicitarios antiguos de esta bebida. Y los anuncios son también tan alegres, simpáticos, con la particularidad de que en aquel momento era una bebida alcohólica que se recomendaba para el consumo de los niños, inclusive, ¿no? Había esa característica. La quina, por sus propiedades, bueno, benéficas para la salud, efectivamente era deseable para todo el mundo, pero no, no el contenido alcohólico de la bebida. Y no obstante, se la publicitaba como el Calizay, el preferido de la señora, dele una copita a sus hijos antes de comer y demás. Y nos pareció tan curioso y tan simpáticos estos anuncios antiguos que nos animamos a la letra porque nos parecía que se iba a lucir mucho más y que era la manera de completar ese jingle. Además, bueno, en mi caso personal, Rodolfo Llamarela, como compositor de tango, fue también uno de los fundadores de la música publicitaria en Argentina, hizo muchísimas publicidades que coreaban en las canchas, ¿no? Así que, bueno, digamos que dentro de la estirpe de los Llamarela, era una osadía permitible ponerle una letra a esa publicidad tan antigua de este aperitivo Calizay. Si Amarela Tango se considera hija del padre del tango. Ah,
Sí, 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 yo diría que sí, sí, porque por muchas razones. Bueno, por esto que mencionamos recién de la defensa de la mujer independiente, lógicamente, pero también porque Villoldo es autor de un tango muy cosmopolita, con muchos ingredientes, que es otro punto en común con nuestra orquesta. Entonces aparece la mezcla de idiomas, en la obra de Villoldo aparece el francés, sus obras mayores, el choclo y la morocha. El choclo, este tango Burlón y Compadrito, tuvo letra en francés antes de tener letra en castellano. Qué sé yo, en La Caprichosa hay unos ecos del italiano tan fuertes en la música que nos empujaron a hacer una versión bilingüe metiendo cosas del italiano. Hay una multiculturalidad muy efervescente en Villoldo y nosotras comulgamos con ese cosmopolitismo, con esa efervescencia y también con esa libertad de entender al tango del modo más amplio posible y no de un modo dogmático o restrictivo, no por un rechazo a las restricciones o a los límites que a veces son, digamos, bueno, la poesía sin algunas restricciones perdería muchas cosas, ¿no? La rima, la métrica son valiosas, pero hay otras restricciones que nos hacen perder una parte de la historia y yo creo que a través de este regreso al padre del tango, las hijas de este Villoldo, lo entendemos como una recuperación de una libertad que es muy valiosa. Le pregunto, Denise, ¿cómo es que una doctora en física se haya apasionado tanto por el tango y haya investigado y luego plasmado en un disco, particularmente el de Villoldo, esa pasión por este género musical? Bueno, es una conjunción de factores que parece bastante extraña, pero cuando uno por ahí entra un poquito más en la historia de cada uno, hay cosas que parecen extrañas vistas de afuera y después de todo no lo son. Eh, yo vengo de esta familia que ya tenía una inscripción clara en el tango a partir del apellido. Bueno, siempre me gustó muchísimo cantar. Me doctoré en física en el año 2001, dedicándome a temas que tienen que ver con, porque uno siempre que piensa en física piensa en la astrofísica o en la física nuclear, pero hay muchas físicas y hay físicas muy bellas con menos prensa, como la física de fluidos, la física de los fenómenos no lineales, llamada el caos, esa sí tiene un poquito más de prensa, pero me dedico a esta física terrenal, si bien uno podría aplicar estos conocimientos también a cuestiones astrofísicas, pero me dedico en particular a esta física terrenal de los fluidos en la Tierra, el océano, la atmósfera, y durante mucho tiempo me dediqué también a los fluidos en la biología, los biofluidos, y en particular al aire, haciendo vibrar una estructura como pueden ser las cuerdas vocales, de modo que desde la física me ocupé mucho de la voz, y desde la voz el tango era el paso inmediato que seguía, de modo que toda esta ensalada de pasiones que aparecen en mi caso, que parece medio estrafalario, en el fondo no sorprenden tanto si uno se da cuenta que las cosas están muy conectadas, ¿no? Que en cuanto uno va a la ciencia fundamental, a las bases del conocimiento, bueno, aparecen estas conexiones también con el arte, también con la cultura, como un fenómeno integral, ¿no? El conocimiento sin separarlo
del arte. Denise, el concepto de cuánto en física, y esto usted me lo va a corregir si me equivoco, está asociado al salto. En virtud de esto, ¿se puede hacer una historia cuántica del tango? Es muy divertida esa pregunta. Seguramente se puede porque es una historia en la que hay cortes, hay interrupciones, hay periodos claramente identificables, y si uno toma un tango de los años 40 y lo compara con uno de los tangos de Villoldo, efectivamente hay un salto, hay un salto estético, y ese salto estético vuelve a estar presente con Piazzolla, y bueno, y podemos percibir también un salto estético quizás en las agrupaciones actuales, de modo que sí, podríamos verlo de esa manera, sí. Denise, le agradezco mucho su tiempo y la profundidad de sus palabras que enriquecen Por el favor. conocimiento a uno, ¿eh? Muchísimas gracias realmente. El gusto es mío, y también la satisfacción, aunque sea de modo virtual, de haber sentido que anduve por esos pagos, aunque sea un ratito. Ya llegará el momento de visitarlos de verdad. Y serás muy bienvenida. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a usted. Gracias.